Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es José Alfonso Carrillo Bermúdez, soy del municipio de Otanche, actualmente resido en la ciudad de Tunja. Estoy vinculado al programa Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Pertenezco al CEAS de Tunja. Dentro de mis gustos está jugar baloncesto, montar bicicleta, ver películas. Esta es la presentación de la actividad de reconocimiento curso Algoritmos. Descripción del curso. El curso Algoritmos es un curso metodológico y está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD y corresponde al programa de Ingeniería de Sistemas. El presente curso está compuesto por 3 unidades: Introducción a la programación, Algoritmos y estructura de datos y lenguaje de programación. Actividades del curso. El curso consta de actividades individuales y actividades en grupo y un componente práctico que se desarrollará en el entorno de aprendizaje práctico según lo dispuesto en la guía de actividades. Unidad 1. Introducción a la programación. Esta unidad está enfocada a dar una visión general del uso de las computadoras, la lógica para comprender la programación de las mismas y el manejo de diagramas de flujo. Los contenidos de aprendizaje que componen esta unidad están compuestas por componentes y operaciones de las computadoras, el proceso de la programación, tipos de datos y operadores, diagramas de flujo y uso de DFD, sentencias simples, sentencias condicionales, uso de DFD. Unidad 2. Algoritmos y estructuras de datos. En esta unidad se introduce la utilización de los algoritmos como herramienta de programación y se trabajan los conceptos de estructura de datos. Los contenidos de aprendizaje de esta unidad son: introducción a los algoritmos, estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, uso de PCIN, procedimientos y funciones. Unidad 3. Lenguaje de programación. En esta unidad se da una introducción al manejo de un lenguaje de programación. Contenidos de aprendizaje. Introducción al lenguaje de programación. Estructuras simples, estructuras repetitivas, programación visual. Intencionalidades formativas. Propósito del curso: que el estudiante adquiera las bases conceptuales sobre la programación de computadores como técnica para proponer desarrollos informáticos, mediante la lógica y la práctica de los conceptos adquiridos en la solución de supuestos problemáticos trasladables a situaciones reales. Competencias generales del curso: que el estudiante identifique los conceptos básicos de la programación de computadores suministrados en las lecturas y el material suministrado en la unidad 1 del curso. Que el estudiante describa y analice de manera adecuada y sistematizada las técnicas y pautas para la construcción y secuencia de la lógica de la programación. Que el estudiante diseñe y aplique las estructuras secuenciales en la construcción de algoritmos y diagramas de flujo como técnica principal en la resolución de un determinado problema. Que el estudiante diseñe y aplique las estructuras condicionales, lo mismo que los ciclos o en la construcción de algoritmos para poner en marcha un determinado ejercicio. Que el estudiante pueda utilizar herramientas como PCIN para probar el funcionamiento de los diagramas y algoritmos desarrollados en los talleres. Que pueda compilar y ejecutar programas en el lenguaje de programación de última generación. A continuación, haré un breve recorrido por la historia de los lenguajes de programación. Evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. El inicio real de la programación fue cuando el matemático Charles Babbage, 1791-1871, creó la primera máquina programable. Es decir, en aquel entonces solo existían máquinas que cumplían una determinada función. Dicha máquina no se construyó por problemas de ingeniería o poco avance tecnológico de la época. Ada Lovelace, 1815-1852. Fue la primera programadora, diseñó el primer algoritmo. Antes los lenguajes de programación eran específicos de cada máquina. Grace Murray Hopper, 1906-1992, inventó el primer compilador Univac en 1951 y popularizó la idea de los lenguajes independientes, es decir, un lenguaje
que las diferentes máquinas lo pudieran interpretar. Los lenguajes de programación fueron creados por diferentes aspectos y para dar respuesta a diferentes tipos de problemas. Los primeros lenguajes de programación fueron creados en los años 50 y 60. Entre ellos tenemos el Fortran, Algot, Lisp, COBOL, Simula, CPL. En los años 70 fue la segunda generación. Entre ellos tenemos el lenguaje Pascal, C, Prolog, ML, Scheme SQL que maneja base de datos. En los años 80 ya salieron los lenguajes imperativos al poder, se mejoran y combinan los paradigmas inventados en las décadas 60 y 70. Entre ellos tenemos C++, MATLAB, Eiffel, Erlang, Perl. El auge funcional de los lenguajes de programación fue en los años 90. Entre ellos tenemos el Haskell, Python, Ruby, Clojure, Java, JavaScript, C#. En la actualidad se siguen creando lenguajes de programación, todos con una mezcla de paradigmas. Entre ellos tenemos F#, Groovy, Clojure, Dart, Swift, entre otros que no se investigaron para esta presentación. Diferencia entre algunos lenguajes de programación. PHP usa una mezcla entre interpretación y compilación para intentar ofrecer a los programadores la mejor mezcla entre rendimiento y flexibilidad. C# es un lenguaje de propósito general orientado a objetos creado por Microsoft para su plataforma .NET. Perl es la alternativa más popular a PHP, seguramente porque es el lenguaje más antiguo también dentro de las alternativas. En Internet nos encontramos numerosos recursos que utilizan Perl. Muchas de las aplicaciones open source requieren tener Perl instalado correctamente. Perl tiene una ventaja y es que es muy flexible y también tiene una gran cantidad de módulos ya escritos. Ruby y Ruby on Rails. Ruby on Rails, también conocido como Road o Rails, es un framework de aplicaciones web de código abierto escrito en el lenguaje de programación Ruby. Ruby apareció en el año 1995 y creo que su principal problema había sido la falta de documentación en otro idioma que no sea japonés. Eso se ha ido solucionando y crece la popularidad del lenguaje. JavaScript. Se trata de un lenguaje de programación del lado del cliente porque es el navegador el que soporta la carga de procesamiento. Gracias a su compatibilidad con la mayoría de los navegadores modernos, es el lenguaje de programación del lado del cliente más utilizado. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras. La programación ha pasado por diferentes etapas históricas en las que se fue evolucionando desde formas de programar directas en la computadora hasta formas que están más cercanas del algoritmo de solución de los problemas. Así se puede decir que la programación de computadoras es la ciencia que permite a una persona programar una computadora para que resuelva tareas de manera rápida. Es evidente que la transformación de los lenguajes de programación abarca todo un proceso de maduración alineado con los avances tecnológicos relacionados con la arquitectura de la computadora. Dicho proceso parece no tener límites, pues sus tendencias apuntan hacia herramientas más simples, robustas y potentes, donde la interacción con la computadora permita una comunicación hasta cierto punto predecible. Buenas prácticas de programación. El desarrollador debe ser proactivo con el fin de brindar siempre la mejor solución. No olvidar la documentación del proyecto de software es importante para que el usuario lo comprenda. Siempre buscar las mejores herramientas que se adapten a la necesidad del proyecto. Diseñar un proyecto que pueda evolucionar. Lenguaje de programación C# en versión 2015. C# es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo
C. Visual Chart es una implementación del lenguaje C# de Microsoft. Visual Studio ofrece compatibilidad con Visual C# con un completo editor de código, un compilador, plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para código, un depurador eficaz y de fácil uso y otras herramientas. La biblioteca de clases de .NET Framework ofrece acceso a numerosos servicios de sistemas operativos y a otras clases útiles y adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de desarrollo de manera significativa. Aquí he finalizado la presentación de la actividad de reconocimiento curso de algoritmo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el desarrollo de las próximas actividades que conforman el curso. Hasta pronto.